The British Council, connecting the UK to the world and the world to the UK. We are the United Kingdom's international cultural relations body. El British Council, conectando al Reino Unido con el mundo y al mundo con el Reino Unido. Somos el organismo para las relaciones culturales internacionales. Diversas Miradas, a forum for the exchange of knowledge and ideas. Diversas Miradas, un espacio para el intercambio de conocimiento e ideas. Alex, uno podría pensar que la inclusión ya en estos tiempos no es todavía un pendiente para las sociedades modernas. Y sin embargo lo es. Y en México, ni qué decir. ¿Por qué no nos das primero un diagnóstico de a qué grado estamos enfrentando ese rezago? Yo creo que si se trata de hacer un diagnóstico con 3 niveles de madurez de los procesos de inclusión social hacia una cultura verdaderamente aceptante de la diversidad, bajo, moderado y alto, México está probablemente en la frontera entre lo bajo y lo moderado. Definitivamente no nos acercamos para nada a ser una cultura altamente incluyente, ni ser una sociedad que se enriquezca por la diversidad de sus componentes y grupos sociales, ¿no? Somos una sociedad tolerante de lo diferente, de las personas con capacidades distintas. Antes de hablar de las leyes y de los huecos que existen en nuestra propia legislación y demás, de lo formal, hablemos del contexto social en México. ¿Somos tolerantes? Yo creo que es una pregunta bastante provocativa, porque la sociedad mexicana es altamente tolerante hacia ciertas cuestiones que probablemente no tengan que ver con la discriminación. Sí toleramos vejaciones de mucho tipo, tardamos en indignarnos, tardamos en protestar, para muestra un botón de todo lo que ha sucedido en los últimos días, pero definitivamente cuando se trata de aceptar la diversidad o aceptar al que es diferente, al que porta esa diversidad, no, somos altamente discriminantes. Y en la práctica sabemos, más allá, insisto, de la cuestión formal, las leyes y demás, sabemos darles un espacio. En tu experiencia, ¿sabemos darles un espacio a aquellos que tienen capacidades distintas? No, aún no. Yo creo que todo tiene que ver con la forma en que percibimos la discapacidad. La discapacidad, particularmente la discapacidad intelectual, pero en general todas las personas con discapacidad son personas que son percibidas como enfermos o son percibidas como personas cuyas limitaciones no les permiten ser como los demás. Entonces esto ya dibuja una frontera que es de carácter psicológico entre los que tienen discapacidad y los que no tienen discapacidad, y nos entendemos como si perteneciéramos a distintos mundos. Las personas con discapacidad tienen un camino en la vida, las personas con discapacidad tienen sus propias escuelas, tienen sus propias problemáticas, que quién sabe cuáles sean, pero sin duda son distintas a las problemáticas y experiencias que dibujan el camino y la trayectoria de una persona sin discapacidad. Entonces, ya desde ahí esta gran división en la que todos reconocemos que las personas con discapacidad son seres humanos, pero son seres humanos como de otra categoría. Y si nos preguntamos en una conversación, en un restaurante abiertamente, si consideramos que las personas con discapacidad son seres humanos inferiores, nadie te va a decir que sí, pero al mismo tiempo nadie les brinda las oportunidades que se requieren para manifestarse como un igual ante el otro. Y esto es producto de una serie de paradigmas y prejuicios que nacen de la forma en que percibimos la discapacidad. La ignorancia, me imagino, tiene que ser parte de eso. Tú me has contado historias en donde la gente en México, incluso en distintos ámbitos socioeconómicos, no necesariamente vamos a estigmatizar, no vamos a hablar, digamos, de que si las clases socioeconómicas bajas, en todos lados de pronto se enfrentan con alguien que tiene una capacidad distinta y se le trata como un enfermo, incluso se le quiere tratar desde el punto de vista médico como a un loco. Es decir, la ignorancia forma parte de esto que estás diciendo. Pues si no es la ignorancia, es la mala información, que a veces es peor que la ignorancia. Porque a veces la ignorancia nos conduce a actuar de acuerdo al sentido común o sensibilidad propia de las personas, y la mala información nos rige
hasta ciertos cánones que no hay forma de moverlos y que resultan inamovibles y que resultan perpetuos y que son mucho más severos y crueles que el actuar a través de la propia sensibilidad, aunque esto te conduzca a equivocarte. Pero los paradigmas que han concentrado una percepción de la discapacidad única, inamovible, son bastante severos. Y sí, efectivamente, ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, los eufemismos, ¿no? que son supuestamente términos que han ido evolucionando para referirse a las personas con discapacidad y que tienen un principio de buena voluntad, porque en realidad han ido evolucionando buscando la manera más apropiada de referirse a una persona con discapacidad, ¿no? La Escuela Psiquiátrica Francesa hace 100 años marcaba como términos clínicos para hacer referencia al grado de discapacidad intelectual: tarado, idiota, estúpido, imbécil, ¿no? Y bueno, de esa época al día de hoy, pues podemos decir que ha cambiado muchísimo y que ha mejorado muchísimo, sin duda. Pero todavía seguimos teniendo muchos problemas para nombrar a la discapacidad y para nombrar a las personas con discapacidad. Hasta en la vida cotidiana, ¿no? De pronto uno escucha, no sé, retrasado, por ejemplo. Sí. Bueno, el retrasado mental, incluso, aunque hoy es un término muy severo, en realidad nunca pretendió ser un término. Fue un referente diagnóstico. Y no era retrasado mental, era: este niño presenta un retraso en el desarrollo psicomotor. Esto fue Binet hace 90 años, que fue el primero en crear una escala para poder medir el desarrollo normal y compararlo con los niños que no tenían un desarrollo normal. Pero esa es la lectura noble, científica y demás, pero lo cierto es que en la práctica no lo usamos así. Y podríamos hablar de otro tipo de cosas, como por ejemplo el uso de la palabra indio en México, ¿no? Es decir, hablando de estigmatizar, estigmatizar estos términos semánticos es una cosa terrible, ¿no? Claro, porque además incluso se ha incorporado a un léxico cotidiano y coloquial en el que indio o indígena puede utilizarse como una forma de insulto, ¿no? Claro, a eso me refiero. Y que resulta bastante inmaduro y se le perdona a los niños y no sé si es indígena o es una india o... que en realidad conforme vamos madurando y creciendo probablemente muchos lleguemos a esos puntos en los que reconocemos que eso no significa ningún tipo de insulto. Pero pasa lo mismo con retrasado mental. Retrasado mental ya se incorporó ahora a ese léxico coloquial estudiantil juvenil, ¿no? Para hacer referencia a la bobada que hizo el compañero, ¿no? Que no es lo mismo ser bobo y joven que ser una persona con una discapacidad intelectual, ¿no? Absolutamente no. Y estas, has resumido muy bien estas deudas en la comprensión, en la inclusión dentro del comportamiento de la sociedad mexicana. Pero cuando hablamos ya del asunto formal y de lo que ha hecho o no el Estado mexicano para generar un ambiente de inclusión, en donde la inclusión sea posible, ahí también tenemos un rezago muy marcado. Sí. Sí, mira, México fue protagónico en la Convención Internacional de Derechos Humanos, fue uno de los países impulsores de la Convención, y una vez que surge la Convención y una vez que México la adopta y firma el protocolo y ratifica el protocolo, han pasado 4 años en los que la armonización de las leyes a nivel federal, estatal y municipal con los preceptos y principios de la Convención, pues ha sido un proceso muy lento y sumamente doloroso. Aquí también hay varios diagnósticos. Uno de ellos es que las políticas de Estado por lo general buscan la estandarización de la población. Pero esto también ha sido como mítico, León, porque pues no se puede decir que México sea un país homogéneo, nunca lo ha sido. Entonces no veo por qué es hoy un reto legislar a favor de la inclusión social de las personas con discapacidad, legislar a favor de una participación social activa y normalizante de las personas con discapacidad de cualquier tipo, cuando en realidad el ejercicio de legislar en México siempre ha tenido que enfrentar el reto de que México
es un país plural, es un país heterogéneo, es un país con distintas etnias, distintos idiomas, variedades climáticas enormes, y no es cierto que todos seamos priistas y heterosexuales, ¿no? Hace 20 años sí se tenía que Sí, fingir, definitivamente no. fingir que todos éramos Esas dos categorías que has ¿no? puesto. Pero hoy sabemos que no es así. Entonces, ¿por qué hoy tiene que ser un reto legislar a favor de las personas con discapacidad intelectual que presentan una gran diferencia frente al resto de los seres humanos? Que tampoco es cierto. Ahora, ahí están ya los dos contextos en los que trabaja Estímulo. ¿Qué trata de hacer Estímulo? Principalmente demostrarle a la persona con discapacidad, en este caso intelectual, que es igual a otros, ante la ley. Nosotros no pretendemos generar aquí una conciencia falsa, humanitaria, frenética, de todos somos iguales. Al contrario, nosotros lo que queremos es justamente remarcar y apoyarnos en que todos somos diferentes. Pero eso es lo que enriquece una sociedad. Y por eso hay que aprender a convivir a pesar de las diferencias, para poder capitalizar esto. La persona con discapacidad intelectual, como cualquier otra persona con cualquier otro tipo de discapacidad, de lo que se trata es de entender de qué manera funciona, que es distinta, sí, al resto de los seres humanos. Pero no todos estamos obligados a ver con los ojos. Pero sí podemos tener legislación a favor para que sea simplemente obligatorio tener en todos los restaurantes menús en braille para que la gente pueda ir con independencia de acompañantes que le puedan leer la carta, ¿no? Entonces, Estímulo trata de hacer eso en materia de discapacidad intelectual. Trabajar primero que nada con la persona con discapacidad intelectual y su familia hacia la autodeterminación, que si bien no es la independencia y la autonomía, es la posibilidad de ser protagonistas en su vida, que eso es un derecho de todo ser humano. Y a partir de ahí, generar estrategias para que ellos puedan trabajar en distintos escenarios y participar activamente en la vida social. Y muchos de ellos probablemente no se incorporen al mercado de trabajo, pero sí les daremos un camino formativo, educativo, hacia la inclusión social. Es decir, por un lado, fomentar un marco legal que permita la inclusión de manera moderna, permiten utilizar ese término, de manera digna, y por otro lado, darles a ellos, en la labor que ustedes hacen día con día, la posibilidad de encontrar un nicho en el que puedan trabajar, en el que puedan sentirse útiles. Más allá de sentirse útiles, que sean contribuyentes, ¿me entiendes? Donde había una persona que era una carga para el Estado, para la familia, para el sector filantrópico, al obtener un ciudadanos empleo, plenos, pues. Exactamente, al obtener un empleo nace un nuevo contribuyente. La idea es lograr la ciudadanía, o sea, lograr que ellos asuman su derecho a ser ciudadanos y su derecho a estar integrados en este colectivo social en el que, si bien hay diferencias ante la ley, se transforma en diversidad, que no es lo mismo que ser distinto, ¿no? Y por último, hallar junto con ellos esos espacios de ciudadanización es un proceso entrañable, ¿no? Es decir, tú me has contado cosas muy emocionantes, no te voy a pedir que cuentes alguna porque tomaría tiempo, pero cuéntame un poco qué es para ti ese proceso, cuando logras eso, cuando tú con tu equipo logran eso. Es un trabajo excepcional y apasionante, porque si hace rato que decías la palabra moderna y que te disculpabas por utilizarla, creo que lo más preciso sería darnos cuenta que esto es una contribución a un proceso civilizante. No sé si moderno o postmoderno probablemente, pero definitivamente un proceso civilizante. Y ser parte de esa corriente, pues sí, resulta excepcional y apasionante. Muy bien, Alex, gracias. A ti. Diversas Miradas, a forum for the exchange of knowledge and ideas. Diversas Miradas, un espacio para el intercambio de conocimiento e ideas.